Otra mirada. Un podcast para motivar a la Iglesia desde los departamentos. ¿Nos acompañas? Y ya estamos aquí con un nuevo podcast de Otra Mirada, un programa a través del que estamos conociendo más y mejor a los responsables de los diferentes ministerios y departamentos de nuestra Iglesia, así como sus motivaciones y proyectos. Hoy nos encontramos con el profesor Joan Llorca, actual responsable del Departamento de Educación de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día en España. Gracias por concedernos un poquito de tu tiempo, Joan. Gracias a vosotros por la oportunidad y por el servicio que ofrecéis a la Iglesia. Oye, Joan, como siempre, vamos primero a conocerte un poquito mejor. ¿Quién es Joan Llorca y por qué le interesa tanto la educación? Bueno, Joan Llorca nació en el seno de una familia humilde, pero que tenían muy claro el tema de la educación cristiana. De hecho, mis padres fueron de esa quincena que empujaron fuerte para abrir el Colegio Urgell en Barcelona. Estudié en el Colegio Urgell. Y en una convención de EGUAE que se hizo en Peñíscola, el pastor Antonio Bueno predicó sobre el camino a Damasco. La pregunta que Pablo le hace a Dios de ¿qué quieres que haga? Y me tocó bastante. Y mi hermano me dice, mira, Juan, dice, tengo una idea. Y cogió la moto y con la moto nos venimos desde Peñíscola aquí y estuve hablando con el pastor Raúl Pose y comprendí de un modo claro que Dios me llamaba al ministerio docente. Y no me equivoqué, nunca he dudado de esto. Nosotros creemos que tampoco te has equivocado. ¿Y la educación por qué es tan importante, Joan? Porque en realidad, para Elena White, educar es redimir. La educación forma parte del plan de redención que Dios tiene para sus hijos. El pecado, de algún modo, ha distorsionado la imagen de Dios en sus hijos, en su familia, y la educación trata de contribuir a recuperar esta imagen. Lo cierto es que existen diferentes tipos de educación. ¿Qué clase de educación deberíamos impartir en nuestros hogares, iglesias y escuelas? ¿Una educación basada, como dices, en la redención? ¿Cómo se hace eso? La educación adventista. La educación adventista tiene varias columnas. La primera tiene que ver con promover un estilo de vida saludable, que tenga que ver con la alimentación, con el ejercicio. La segunda tiene que ver con un desarrollo intelectual equilibrado, un conocimiento global, enciclopédico, que contemple a Dios en el centro de los aprendizajes. Y en tercer lugar, con una dimensión espiritual que tristemente es difícil de encontrar en otros espacios. Es fácil encontrar colegios religiosos, pero encontrar colegios cristianos es más difícil. ¿Cómo haces esa diferencia? Bueno, es como muy básico. Un colegio cristiano se caracteriza por levantar al Cordero, por poner en el centro de la educación a Jesús, porque sea un proyecto cristocéntrico, mientras que un colegio religioso, pues lo que prioriza son las creencias, las costumbres, las tradiciones, los protocolos. Tenemos que ir un paso más allá. También a veces caemos en estos errores nosotros. Bueno, de hecho, en tu artículo, que está en la revista Adventista, y animamos a todos nuestros oyentes a entrar en la revista y buscarlo, Otra Mirada, Joan Llorca, Educación, tú resaltas que la educación debe estar al servicio de la misión. Claro, en la Iglesia no hay nada que tenga sentido si no es al servicio de la misión. Las instituciones, los proyectos, los departamentos, todo al servicio de la misión. ¿Y esta misión qué es? Conseguir que la gente tenga la oportunidad de encontrarse con Jesús. La verdad es que me encanta ese paralelismo que haces en tu artículo, educar, redimir, que comentabas al principio, ¿no? Háblanos un poquito más en profundidad de esto. ¿Cómo redimimos a nuestros alumnos como profesores, como padres? Bueno, se necesita un trabajo en equipo. Hay aspectos que se trabajan en la familia, como es la religión personal. A veces nos sorprende que nuestros hijos no sepan cómo gestionar la adoración en la iglesia, pero esto se entrena en la familia. Hay aspectos que se trabajan en nuestras escuelas. Por ejemplo, el tema de los orígenes, una visión lineal de la historia que nos muestra un inicio en la creación y un final en la segunda venida, el estilo de vida saludable, la relación entre el sexo y el afecto. La publicidad no les enseñará esto a nuestros hijos.
Y luego también hay otros aspectos que se trabajan en la Iglesia, en las clases de escuela sabática, en las actividades del Club de Exploradores. Entonces necesitamos estar todos unidos y coordinados, desde mi punto de vista, a través del Departamento de Ministerios de la Infancia, para unificar procedimientos, criterios y ofrecer a nuestros hijos un mensaje coherente. Ese paralelismo, la verdad es que me ha encantado. Yo creo que a nuestros amigos oyentes también, ¿no? Educar, redimir. Pero no me ha gustado nada un dato que tú das en el artículo, que dice que 7 de cada 10 de nuestros jóvenes se marchan de la Iglesia. Joan, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, las estadísticas dejan de ser números cuando hablan de nuestros hijos o de nuestros sobrinos. Interpela mucho la idea de que una iglesia tiene un mensaje que comunicar al mundo, pero luego se encuentra con dificultades a la hora de comunicarlo en sus propias familias. ¿Qué mensaje podremos de esperanza dar a la sociedad cuando no sabemos dárselo a nuestros hijos? Yo creo que no hay ninguna razón que justifique abandonar la iglesia, pero se han hecho varios estudios de razones que la gente argumenta. Entre las 3 razones que más pesan, las que más me llaman la atención, bueno, antes de deciroslas, no hay ninguna que tenga una base doctrinal, no dudan de que el sábado sea el día del Señor, no dudan. No, las 3 razones básicas serían por nuestras incoherencias, porque decimos algo que luego no vivimos. Otro aspecto sería porque no somos capaces de establecer relaciones cordiales y positivas. A veces discutimos por cosas formales asociadas a la música, al modo de vestirnos, etc. Y crispamos la situación y generamos un mal ambiente. Y el tercer argumento que muchos esgrimían es porque se aburren en la iglesia, porque no encuentran propósito, porque no sienten pertenencia hacia una institución que no los contempla. ¿Sabes, Esther, que en realidad un análisis factorial tiene un valor explicativo? Es decir, este estudio nos explica por qué estos jóvenes han dejado la iglesia, pero también al mismo tiempo tiene un valor predictivo y nos permite suponer, con un margen de error X, que en cualquier iglesia donde se produzcan estas 3 situaciones que te he dicho de incoherencia, de malos rollos y de aburrimiento, la tragedia puede volver a repetirse. ¿Qué podemos hacer dentro de nuestras iglesias? En nuestros hogares está claro, porque tú mismo lo has dicho, ¿no? Intentar vivir todo lo contrario que esas 3 cosas, ¿no? Intentar vivir el Evangelio, que ellos lo vivan de verdad, etcétera. Pero a nivel de iglesia a lo mejor debemos darles más cargos, debemos intentar motivarles para que yo más cariño, no sé cómo. Nuestros hogares también están enfermos. Están enfermos de disfuncionalidad, de prisas, de desenfoque en la misión, de descompromiso. En la iglesia creo que lo mejor que podemos hacer es reflejar a Jesús en nuestras vidas, permitirle al Señor que haga en nuestras vidas los cambios que queremos que haga en la vida de nuestros hijos y ofrecerles posibilidad de participar en el proyecto de misión. En tu artículo lanzas un SOS a las familias, a los maestros de escuela sabática, a los profesores de nuestros colegios, al departamento JAE y a toda la iglesia en general. De modo que vamos a ir un poquito por partes. ¿De qué modo pueden actuar las familias para que nuestros jóvenes sigan en el camino de Jesús? ¿Podríamos dar algunas pinceladas prácticas? Mira, trabajo como profesor actualmente en un colegio adventista en Barcelona, el Colegio Urgell. Pero esta experiencia la he tenido también en otros centros. Si tú preguntas a tus alumnos cuántos de ellos hacen el culto familiar cada día, prácticamente no hay nadie. Y si les preguntas si el culto familiar que hacen en su casa es divertido e interesante, el porcentaje aún baja más. De modo que un primer paso sería vivir a Jesús en el hogar, disfrutar de su gracia, de su amor, de su complicidad en todo lo que hacemos en casa. Pienso que esto sería lo más importante que podríamos hacer como familias. Nuestros hijos necesitan sentirse amados con el amor de Jesús, aceptados con el amor de Jesús, seguros con el amor de Jesús y con la esperanza que nos da su gracia. Necesitamos desarrollar entonces algún tipo de
fórmula para que esto sea no divertido, ¿vale? Pero sí que les atraiga, que les guste, que se sientan cómodos, ¿no? Porque ahí me ha interesado eso que has dicho, ¿no? Podemos estar haciéndolo y podemos estar haciéndolo mal. Podemos estar haciéndolo a lo mejor como una especie de carga, como una especie de momento que no quiero hacer, ¿no? Que los niños dicen que no. Tenemos que hacerlo bonito, atractivo. ¿Cómo hacemos eso? Ahora que no nos oye nadie, a veces Elena, nuestra hija, decía, papá, ya leo yo. ¿Y sabes por qué quería leer ella? No. Para acabar antes. No. Pero a veces surgía el diálogo. Uh-huh. Y solo por esas a veces valía la pena intentarlo cada día. Uh-huh. Dependerá mucho de la edad que tengan los niños, pero hoy en día es que tenemos tanta música que podemos compartir, tenemos tantos archivos de imágenes que pueden favorecer una conversación, un debate. Tenemos además tantos libros. Uh-huh. Nosotros utilizábamos el deseo de todas las gentes cada noche. Hay tanto que disfrutar de la persona de Jesús y ver cómo puede esto aplicarse a nuestro día a día. Uh-huh. Yo no sé si en tu casa hay aquellos libros azules de las bellas historias de la Biblia. Eso es lo que usaba mi madre con nosotros y lo que nosotros usamos con nuestros hijos. Es muy curioso, pero nosotros teníamos las bellas historias y además uno que se llama Mis primeros pasos. Ajá. Mi madre lo utilizó con nosotros y es alfabético. Empieza con la A de Adán, la B de Babel, la C... Bueno, entonces lo utilizamos también con nuestros hijos. Y había días que, quizá porque estaba cansado o algo, pasaba 2 o 3 páginas de golpe y se daban cuenta que me las había saltado. Pues, ¿sabes que hace 4 meses que hemos tenido un nietecito? Uh-huh, uh-huh. Felicidades, pues revolví en la biblioteca, recuperé el libro y se lo he pasado a Eric y a Elena para que lo compartan también con nuestro nieto. Creo que no hay una herencia más valiosa que esa. Uh-huh. ¿Cómo puede ayudar a las familias, el Departamento de Educación? ¿Cómo puede ayudar a las escuelas sabáticas? ¿Cómo puede ayudar a los profesores de nuestros colegios, al Departamento JAE, a la Iglesia en general? Bueno, no creo tanto que sea el Departamento de Educación uh-huh. quien pueda ayudar, sino el Departamento de Educación coordinar lo mucho que nos aportan uh-huh. los distintos elementos. Uh-huh. Por ejemplo, hay cosas que no podemos hacer ni en casa, ni en la iglesia, ni en el colegio. Por ejemplo, las convivencias al aire libre. Uh-huh. Para esto necesitamos al Departamento JAE. Hay situaciones que difícilmente podremos reproducir en el hogar y para eso necesitamos los colegios cristianos, donde, como antes te comentaba, ayuden a nuestros hijos a armonizar su fe con los descubrimientos de la ciencia, a saber cómo encajar lo que oyen en las noticias con lo que oyen en la iglesia. Necesitamos también a los maestros de escuela sabática, porque mira, tú tienes un hijo pequeño. Uh-huh. En realidad, la mayoría de las veces nuestros hijos quedan excluidos del programa del sábado por la mañana. No de un modo explícito, pero sí implícito, porque ni el tema va con ellos, ni los tempos se adecuan a su edad. El mobiliario, estar con las piernas colgando sin tocar al suelo, no ver lo que hay delante porque ves la espalda de la otra persona. Es decir, como que el programa de adoración de los adultos excluye a los niños. Por lo menos que tengan unas clases de escuela sabática que les alcancen. Que la historia de los niños no es suficiente muchas veces, ¿no? Y yo sí que es verdad. No soy muy partidario de la historia de los niños, porque, mira, en realidad en algunas iglesias se toca una música, los niños salen, les cuentan una historia y luego vuelve a sonar la música, lo cual indica tu parte se ha acabado. Yeah. Y yo pienso que el tiempo de los niños, la historia de los niños, tendría que estar en relación con la misma predicación y ser como una introducción que sirva tanto para los niños como para los adultos. Y también pienso que el predicador tendría que tener siempre presente que en la sala hay niñas y hay niños. Y adolescentes y jóvenes y ancianos. Mucho target ahí para atender. Es interesante, sí. Sin duda, la familia es la base y necesitamos saber que no estamos solos, que tenemos apoyo en la Iglesia para mantener unidos nuestros hogares entre sus miembros y con Jesús. Vamos con los colegios. ¿De qué modo pueden colaborar los docentes adventistas a que nuestros hijos permanezcan en la Iglesia? Bueno, claro, los grandes interrogantes existenciales se plantean durante la última parte de la infancia y la juventud. Entonces, saber que nuestra vida tiene un propósito,
Y esto está muy relacionado, como antes decía, con el tema de los orígenes. Comprender que no somos un accidente de la naturaleza, sino resultado del amor de Dios y de su propósito. Entender la historia como un proceso lineal y no cíclico de catástrofes que se van repitiendo, sino que tiene un inicio con la creación y un final con la segunda venida de Jesús. Entender el estilo de vida saludable que la Iglesia nos propone. Tener, sobre todo, también me parece súper interesante una vivencia de internado y pasar un tiempo conviviendo con otros chicos de la misma edad, especialmente cuando no tienes la suerte de estar en una iglesia grande, cuando en tu iglesia hay poca gente. Yo creo que la aportación que pueden hacer los colegios cristianos es muy relevante. Si a esto le añades el testimonio coherente del día a día que da el profesor y la profesora en la clase, pues pienso que es importante. Incluso, y lo digo como experiencia personal, ¿no? Hay un trabajo después de la clase de muchos de los docentes adventistas que a lo mejor no se da en otros docentes, o sí, no lo sé. Pero el hecho de poder compartir con tu profesor cosas incluso personales o dudas que tienes fuera de clase, ¿no? Normalmente los chavales cuando tienen problemas no tienen dónde ir. O tienen a lo mejor el profesor fuera de, ¿no?, las clases particulares y tal, pero no es lo mismo, ¿no? Un profesor cristiano, no voy a decir que es un segundo padre, pero a veces se comportan como tales. Bueno, entender el propósito que el Señor tiene a través de los distintos ministerios nos hace un poco más conscientes y tal vez un poco más comprometidos. Vamos a continuar. Importante, decíamos, los maestros de escuela sabática. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes y tan necesarios? Porque es la parte de instrucción religiosa que reciben nuestros hijos. Entonces, en realidad, si somos capaces de capitalizar esta hora y media que tenemos una vez a la semana para que nuestros hijos se encuentren con los hijos de nuestros hermanos y que juntos compartan lo que han aprendido, que juntos alaben, que juntos encuentren aplicaciones para su vida de lo que han estado estudiando. Mira, los chicos que encuentran buenos amigos en la iglesia tienden más a quedarse que aquellos que están aislados. Y pienso que si somos capaces de colaborar los maestros de los colegios con los maestros de escuela sabática, podemos compartir proyectos, objetivos, metodologías, materiales y ayudarnos unos a otros. Además hay algo que Elena de White dice que a mí cuando lo leí me llamó mucho la atención, y es que nos parece como que las personas más capaces de la Iglesia tienen que ostentar cargos muy altos o muy sesudos, ¿no? Y Elena de White dice que las personas más capacitadas deberían ser quienes atendieran a los niños, que nos parece, por lo menos aquí en España, nos parece como que quienes atienden a los niños son pues poco importantes, ¿no? No sé, quizá va a parecer un poco cruel lo que voy a decir, pero en realidad nosotros queremos a nuestros hijos, pero no siempre sabemos establecer las prioridades claras. Y parecería que en la Iglesia los cargos más importantes es, pues no sé, ser diácono, ser anciano. En muchas ocasiones dejamos para el final la elección, el nombramiento de las personas que van a atender a nuestros hijos. Y en ocasiones, además, tenemos un poco la idea que va a ser algo ocupativo. Los vamos a dejar allá un rato mientras nosotros hacemos nuestra escuela sabática. Los vamos a aparcar en el club mientras nosotros hacemos otra cosa. Y no nos damos cuenta que son los vectores educativos que Dios ha provisto. Como dice nuestra hermana Elena, las personas más capaces, las más formadas, son las que tendrían que estar al lado de nuestros hijos. No hay ministerio más sagrado ni responsabilidad más solemne que hablarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hermanos de Jesús. Sí, porque a veces es un poco frustrante, ¿no? Hacemos campañas misioneras y hacemos mucho trabajo fuera para atraer a las personas que no conocen a Jesús a la iglesia, ¿no? Y por detrás se nos están escapando nuestros hijos, eso duele, ¿no? Utilicé en el artículo que he escrito, utilicé una metáfora que me dolió mucho, ¿no? De un velero que va surcando los mares para predicar el Evangelio y va dejando una estela o blanca o sanguinolenta
que son nuestros propios hijos. Qué terrible, qué terrible. Algo tenemos que hacer ahí. Algunas iglesias, Joan, adolecen de maestros y en algunas ocasiones los padres no desean colaborar. Es un poco ese aparcadero que decías antes, ¿no? Es algo que nos preocupa y, consecuentemente, pues los niños no están todo lo bien atendidos que deberían. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, he tenido el privilegio de que la responsable de Ministerios de la Infancia, Maijo, y de Escuela Sabática, me invitó a compartir la convención del fin de semana anterior y me sorprendió la cantidad de recursos y de materiales que ha puesto a disposición de las iglesias. En cualquier caso, si en mi iglesia no hay maestros y yo tengo hijos, ¿mi prioridad cuál va a ser? Si en mi iglesia no hay club de exploradores y yo tengo hijos, ¿cuál va a ser mi prioridad? Es decir, como padres, por lo menos, pienso que deberemos dar un paso al frente. Y en este momento la Iglesia hace y ha hecho provisión de materiales, de recursos, de herramientas para la formación y para el acompañamiento. Es verdad, tenemos herramientas maravillosas, pero necesitamos que esos padres den ese paso al frente, ¿no? Esos padres somos tú y yo. Y sí, y otros también. Habría que hacer algo para realmente concienciar a todos los padres de que no es un aparcadero y de que hay que comprometerse, ¿no? Que algunos dicen, no, es que yo no estoy capacitado, no, es que yo no valgo para eso, no, es que yo... ¿no? Si lo puedes hacer en casa con tus hijos, que tienes que hacerlo en casa con tus hijos, lo puedes hacer en la escuela sabática, ¿no? Y hay cursos de formación, y hay apoyo por parte de los demás maestros, y hay coordinadores. Es querer. ¿Sabes qué pasa, Esther? Que los padres solemos tener hijos en la época de nuestra vida que estamos más apretados por el trabajo, apretados por la hipoteca, apretados por situarnos, y nos engañan, nos aturde la idea de que nuestros hijos van a estar muchos años en casa. Y a veces dejamos de ver la trascendencia de cada instante que pasan a nuestro lado. Yo me pregunto, madres, por ejemplo, como la de Moisés, Jocabet, cuando su hijo le hacía una pregunta, ella que sabía que a los 12 años lo llevaría al palacio del faraón, ¿qué hacía? ¿Le decía, hijo, espérate, o lo dejaba todo para atenderlo? Supongo que lo dejaría todo para atenderlo. Bueno, el Departamento de Infancia, Adolescencia, Familia y 60+, MIAF Plus, de nuestra Iglesia, también se ocupa de las escuelas sabáticas infantiles. Y ahí me surge la pregunta de cómo se articulan el Departamento de Educación con el Departamento MIAF. Bueno, esta es una opinión personal. Así fue cuando la Iglesia nos pidió a nosotros coordinar el Departamento de Ministerios de la Infancia hace 2 décadas ya. Entendemos que la atención a los niños, como se ofrece desde distintos departamentos, debiera de estar coordinada por algún ente, que desde nuestro punto de vista es Ministerios de la Infancia. Entonces, si la persona responsable de Ministerios de la Infancia, en este caso Maijo, pues es capaz de coordinar el proyecto de educación cristiana de nuestros hijos, pues es más fácil repartir lo que hacemos en los colegios, lo que hacemos en casa, lo que hacemos... En este caso, además, tenemos el plus de que Ministerios de la Infancia coordina a sí mismo el Departamento de Familias y el Departamento de Escuela Sabática, de modo que es como muy fácil. Así que trabajáis un poco juntos también, ¿no? ¿Os coordináis? Un poco juntos, no, muy juntos. Muy bien, muy bien, muy bien. Otro departamento que es muy importante en nuestra Iglesia y que está en contacto directo con nuestros jóvenes es JAE. ¿De qué modo educación puede ser o es un complemento para la juventud adventista en España? Bueno, como comentaba antes, JAE tiene la oportunidad de utilizar escenarios distintos a los del colegio. No están condicionados por un espacio, tampoco están obligados por un currículum de materias. JAE puede hacer lo que quiera y donde quiera. Esto permite que nuestros hijos aprendan y se eduquen mientras se lo están pasando bien. ¿Cómo colaboramos con JAE? Bueno, empezando por la formación de los propios monitores en los programas de formación, pero más que ser nosotros los que colaboramos con JAE, es JAE que nos enriquece y que colabora con educación ofreciendo aquellas cosas que no podremos hacer nunca en el colegio ni dentro de la Iglesia. Sin duda, el árbol se endereza mejor cuando es aún una plantita. Cuanto más crece, más cuesta. Pero está todo perdido, Joan. ¿Qué pasa con nuestros hijos que están fuera de la Iglesia? ¿Ya no hay esperanza para ellos?
¿Qué podemos hacer, además de amarlos y orar? Bueno, aquí te hablaré desde lo personal. Durante tiempo le pedía a Dios que cambiase cosas en la vida de nuestros hijos. Hace ya muchos años que lo que pido es que santifique la mía para que sepa darles el testimonio que ellos necesitan, mirarlos como ellos necesitan que los mire y amarlos como los amaría Jesús. Nosotros no podemos dejar de reflejar el amor del Señor hacia nuestros hijos, tomen la decisión que tomen. Y no hay causa perdida. Para Dios no. ¿Sabes que mira, a veces lo que nos traicionan los paradigmas? Yo como que estaba intentando convencer a Dios de que guiase a mi hijo, hasta que de repente digo, pero Señor, si tú amas a mi hijo más que yo, el problema es que tú tienes que dirigir a mi hijo y al mismo tiempo me tienes que dirigir a mí. Pues es un mensaje importante para todos los padres, ¿no? Porque no sabemos qué van a hacer nuestros hijos en el futuro, ¿no? No darlos nunca por perdidos, porque el Señor nunca nos da a ninguno de nosotros por perdidos. Y el poder tratar de reflejar a Jesús es muy importante. Como soy muy viejo, he visto a lo largo de los años que nuestros hijos no pueden escaparse de aquello que les hemos enseñado con amor, con oración y de un modo coherente. Nos vamos a quedar con eso. Vamos a subrayar. Pues muchas gracias, Joan. ¿Quieres añadir algo más? ¿Te gustaría lanzar un mensaje final como una conclusión o algo que tengas ahí en el corazón que quieres compartir con los oyentes? Bueno, tal vez sea una obviedad, ¿no? Pero lo más importante que hay en la Iglesia son nuestros hijos y nuestras hijas. Debiéramos de concentrar todas las energías en que la Iglesia sea un espacio cálido, acogedor, donde el amor arraigue y que miren donde miren, siempre encuentren reflejado el amor de Jesús. Incluso en nuestras equivocaciones, vean cómo el Evangelio de Jesús toca nuestras vidas. Amén, así sea. Pues muchas gracias, Joan Llorca, responsable del Departamento de Educación de nuestra Iglesia en España, por esta entrevista. Ojalá consigamos bajar ese número terrible de 7, ¿verdad?, de cada 10 de nuestros jóvenes fuera de la Iglesia con la ayuda de Dios. Son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, nuestros nietos, y es muy triste que hagamos tantas campañas para que otros conozcan a Dios y se sumen a su Iglesia mientras nuestros hijos se nos escurren entre los dedos. Así que Dios nos ayude a todos a ser un ejemplo para ellos, a motivarles y a darles un propósito de vida en el Señor. ¿Te parece? Me parece. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Joan.